Diego Añaños, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Se te Muy ve bien, bien. muy bien. Se te ve bien, se te ve bien, se te ve bien. Estamos bien. Bueno, Diego, vos sabés que la semana pasada viajé a Buenos Aires, jueves y viernes, y vi en el centro de Capital Federal eh, más locales cerrados que en Rosario. Muchísimo más locales cerrados que en Rosario. Entonces ahí me pongo a pensar qué podría pasar de una política no expansiva, no subsidiaria eh, en esta pandemia, ¿no? ¿Qué podría pasar en la Argentina si no se hubiese hecho una política de este tipo? Y digo, Diego Añaños me lo va a explicar. Bueno, no hay mucho truco ahí, digo. Hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió en cualquier lugar del mundo donde no se sostuvo el sistema económico. Obviamente que esta es una crisis de características absolutamente inéditas, que hay un montón de cosas que no conocemos y que no sabemos, que estamos aprendiendo todos los días cómo enfrentarla. Pero hay algunas cosas que sí sabemos, y es que cuando el sistema económico se cae, si no aparece la figura del Estado para sostenerlo, las cosas terminan muy mal, independientemente cuál sea la causante. Tenemos esta experiencia porque ya vivimos la crisis del 30, tenemos esta experiencia porque ya hemos vivido, digo, la crisis del 2008. En la Argentina se ha vivido la crisis del 2001 particularmente, digo, y cada una de estas crisis han dejado una enseñanza muy clara, y es que cuando la actividad económica se ve profundamente resentida, porque normalmente aquellos que tienen que traccionar no quieren o no pueden, obviamente en cada uno de los casos habrá que ver qué es lo que sucede, no quieren o no pueden hacerlo, eh, la única institución, el único actor capaz de sostener el sistema es el Estado. Así que me parece que en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, digo, después de la elipsis, después de la vuelta, si no hubiera ocurrido, si el Estado no hubiera sostenido, obviamente la crisis hubiera sido muchísimo, pero muchísimo más profunda. Bueno, yo ya estoy pensando en la salida, no estoy pensando en la actualidad, estoy pensando que por suerte vamos a tener la vacunación, vamos a tener el final de la pandemia, o por lo menos así se deja entrever para julio, agosto, países donde entraron en calor ahora, estamos hablando de Europa y Estados Unidos, y septiembre, octubre, noviembre, fin de año para la Argentina, que es cuando entra en esa temperatura y se llegó al ritmo de vacunación. ¿Cómo llegamos a, por lo menos, a emparejar lo que era antes del año 2019? Yo digo, la Argentina venía de decadencia, venía en crisis los últimos años, pero tenemos que arreglar un pedaleo hacia arriba y no esta manutención que tenemos ahora. Sin ningún lugar a dudas, como vos bien mencionás, también esta es una crisis de características globales. Nombrabas el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos tuvo la peor caída del Producto Bruto Interno desde el año 46, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que ha afectado profundamente a todos los países. También es cierto que, como vos decís, como la Argentina venía de 4 años muy, pero muy malos, no es una cuestión política ni ideológica, simplemente las cifras dicen que el Producto Bruto en la Argentina cayó en línea 3 de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y el año que creció muy poquito. Obviamente esta crisis lo que hizo es profundizar las tendencias. Esto tiene que ver con algunas conclusiones a las que van llegando algunos analistas en los últimos años, en los últimos meses, perdón, y es que la crisis no produjo nada nuevo en el capitalismo, ¿no? Lo que hizo es profundizar las tendencias que ya veníamos viendo. Y si la Argentina venía digamos, en un marco de caída de su producto, de caída del nivel de actividad, de caída del empleo, de aumento de la pobreza, la crisis lo único que hizo es profundizar eso aún más. La diferencia de la caída entre la Argentina y los demás países tiene que ver con esto. Vos decís, bueno, cayó menos México, cayó tal vez menos Brasil, cayó menos Uruguay, claro, porque eran países que venían creciendo. Otra vez un poco menos, pero que venían creciendo, y la Argentina se vio muy afectada. Vos preguntás qué es lo que viene. Lo que viene es inevitablemente crecimiento.
Eh, Inevitablemente, porque lo que nosotros vamos a ver en términos matemáticos ahora, o en términos de cifras, es un rebote estadístico. Como el 2020 fue muy malo, invariablemente el 2021 va a ser mejor. ¿Está? Sí. Entonces, en términos estadísticos, y por una cuestión de mecánica matemática, nosotros vamos a ver que este año vamos a crecer. ¿Cuánto? Bueno, la pauta presupuestaria dijo que el 5,5%. Los analistas hoy en general, digo, desde el REM es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, hasta los analistas del Fondo, del Banco Mundial, en general están pensando ya que vamos a crecer un poquito por encima del 6%. Algunas consultoras argentinas y el ministro Guzmán han puesto una cifra, esa cifra es 7%, que podría llegar a ser incluso una cifra conservadora. Obviamente tenemos que tener en cuenta que ese 7% hay que restarle la caída del 2020. Sí, claro. Entonces, hasta que nosotros recuperemos el nivel de actividad previo a la pandemia, va a llevar un tiempo. Ahora bien, en algunos sectores particulares, como en la producción industrial, por ejemplo, nosotros estamos alrededor de un 4% por encima de 2019, no de 2020. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, es probable que si la Argentina tiene una recuperación relativamente sostenida y consistente, todos los números sean muy buenos, porque tuvimos un 2019 muy malo, porque tuvimos un 2018 horrible, porque tuvimos un 2017 más o menos, pero un 2016 muy malo. Entonces, durante algunos años los números van a ser interesantes. Va a llevar un tiempo, claro, recuperar los niveles previos al gobierno de Mauricio Macri. Eso es cierto también. Eh, las expectativas en general son positivas para este año. Te pregunto, Diego, acerca de algunas medidas que, bueno, se notan traumáticas, por lo menos en los medios de comunicación que leemos de Buenos Aires. El hecho, por ejemplo, de la suspensión de exportaciones de carne y ahora el cupo para algún sector, para ese mismo sector, para algunos cortes. ¿Qué opinión tenés? Mira, en general, cuando las medidas son extremadamente punitivas, no tienen efecto real. O sea, en la Argentina los controles de precio en base a punta de pistola normalmente no han funcionado, Sí, porque los mercados son más fuertes que los gobiernos, sí, entre claro. otras cosas. Sí, sí. Eh, Los Tenemos golpes de mercado perfectamente... han echado gobiernos. ¿Cómo? Los golpes de mercados han echado gobiernos. No, sí, recordemos aquella famosa charla en la que Menem le dice a Mañeto, usted quiere mi puesto, y Mañeto le contesta cargo menor, Sí, puesto menor. sí, sí. Presidente, no, yo quiero ser Sí, sí, el CEO de Clarín. pero con respecto a los mercados, cuando decís de los mercados, es más fuerte, Sí. es la frase de Pugliese, le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, ¿no? Es Bueno, así. también aquella famosa frase durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, está claro que esto que nosotros llamamos eufemísticamente mercados, que en realidad son los 100 o 200 tipos que toman las decisiones en cualquier lugar del mundo, esto, ¿no? Mm, Esto es así. Eh, y particularmente en el mercado de la carne nosotros tenemos un problema que no empieza hoy, porque obviamente nosotros no tenemos un programa ganadero desde hace muchísimo tiempo, y eso también es cierto. Pero lo que ha ocurrido con la carne en los últimos tiempos es un despropósito en términos de precios, porque ha ido muy por encima de cualquier otra variable macroeconómica. Entonces, eh, mi impresión personal es que de estas cuestiones solamente se sale negociando, sentándose en una mesa con el sector, estudiando un poquito más qué es lo que está ocurriendo en la cadena de comercialización, porque nosotros tenemos cadenas de comercialización que son eternas y donde cada uno muerde un pedacito y se terminan produciendo estas, digamos, distorsiones gigantescas de precios. Yo creo que el gobierno está sentado negociando, que cuando se producen decisiones como esta de cortar las exportaciones es porque la negociación se empantana, porque no se puede seguir con las conversaciones, pero que invariablemente la solución va a salir eh, de una negociación y de una conversación, que es lo que estamos viendo en los últimos días, porque eh, se está morigerando la medida y se está buscando también eh, consensuar un programa ganadero. Y sí. si eso efectivamente se puede poner en funcionamiento, me parece de las cosas más interesantes que van a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí, sí. Salarios, ¿va a alcanzar la inflación? ¿Va a superar? ¿Va a recuperar algo? Em, Cada uno de los funcionarios a los que vos le ponés un micrófono delante, recientemente habló el jefe de gabinete, lo dice sistemáticamente, la intención del gobierno es que los salarios le ganen al nivel general de precios. Para eso van a tener que obviamente reabrir muchas paritarias. Yo soy docente universitario, por ejemplo, y estoy bastante por debajo del 40, y este año la inflación va a estar un poco por encima del 40 o por ahí, rondando ese Mm. número. Entonces van a tener que reabrir paritarias. Porque por otro lado también hay que entender que hay una cuestión de mecánica económica que es absolutamente simple. Si los precios van más rápido que los salarios, las empresas venden menos. Sí. O ¿Cómo, sea, cómo, los cómo? trabajadores se ven, Pero, si los sí, precios sí, van más. Claro, 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 claro. van Sí, más sí, rápido que los sí, sí, salarios, las empresas venden menos. Entonces perdemos todos, digamos. No sí. solamente pierden los trabajadores porque pierden capacidad de compra, sino que pierden las empresas porque venden menos. La teoría de Henry Y Ford. Yo le aumento el claro, salario para que compre mi auto. el Sí, $5 day. claro. Entonces, ahí hay una cuestión que es absolutamente razonable. El problema es el plazo. Si estamos en el brevísimo plazo, a lo mejor una empresa puede pensar que subiendo los precios desproporcionadamente en el corto plazo hace alguna diferencia, pero los balances son anuales y eh, los programas empresarios duran 10 años, no duran 6 Mm, meses. Entonces, ninguna economía funciona cuando los salarios van más lento que los precios, porque es una economía que se deprime persistentemente año a año. sí. Entonces, sería un contratiempo para el gobierno, para los trabajadores y para las empresas que los salarios fueran más lentos que los precios. De alguna manera se va a tener que acomodar esa cuestión y creo yo que el ámbito natural de resolución de ese conflicto eh, distributivo, en realidad, es el Consejo Económico y Social, Mm. que lo único que vimos fue una presentación, un acto y poco trabajo. Me parece que ese es el ecosistema natural en el que se resuelven estas cuestiones a nivel político, a nivel empresarial, a nivel sindical. Eh, entonces, acuerdo ganadero, programa ganadero importantísimo, Consejo Económico Social funcionando, fundamental. Tengo dos preguntas, una corta y una un poco más larga. La larga te la voy a enumerar y la charlamos más adelante. La corta es porque todo el mundo pregunta sobre sus ahorros que los colocan en dólares, ¿no es cierto? Compran dólar blue, contado con liqui, lo que pueden. Eh, ¿Te parece que el dólar billete, el dólar que se compra, se vende por fuera de los $200 que vende el gobierno o el Estado? eh, ¿Va a tener algún salto de acá a fin de año? Salto no, ¿Salto no? si vos te referías a una devaluación violenta. Ahora, todos tenemos que saber que el dólar es como la leche o la nafta o el pan, es una mercancía más en la economía. Entonces, Mm, si los precios suben, el sí, dólar va a subir de precio, porque si no se deteriora su valor. sí. Entonces, invariablemente va a ir acompañando por lo menos el crecimiento del índice general de precios. El gobierno tenía como proyecto acumular la mayor tasa de devaluación en los 3 primeros meses del año, ¿no? Sí, sí. Para tratar de utilizar después el tipo de cambio como un ancla cambiaria. Hoy ese frente lo tiene un poquito complicado porque los precios están volando, lo tiene un poco más simplificado en términos de ingresos de divisas, porque ustedes Sí. saben que los precios de los commodities a nivel global, por más que ahora se esté pinchando un poquito el precio de la soja, están produciendo un ingreso de divisas importantísimo, porque también están saliendo mucho menos divisas para turismo, que es casi, yo te diría, una cifra asimilable a la que el Estado obtiene por las retenciones, y porque también se espera que ahora a fin de junio se reúna el Fondo Monetario Internacional y probablemente a comienzos de agosto estén disponibles los 4.400 millones de dólares de derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional tiene programado, no para la Argentina, sino en realidad va a haber una emisión de derechos especiales de giro de 600.000 millones de dólares para el mundo y le van a corresponder a la Argentina estos 4.400. Entonces, aparentemente el frente externo en términos de ingreso de divisa, Argentina lo tiene resuelto. Yo no veo inestabilidad cambiaria Mm, de acá a fin de año.
pero inevitablemente el precio del dólar va a ir acompañando de algún modo u otro el movimiento de los precios. Y la otra, que la dejamos para más adelante, pero sí te la enuncio, eh, después de cada crisis internacional, nombraste 2008, nombraste algunas crisis, eh, el mundo fue hacia un mundo más abierto o más cerrado. Eh, la pregunta es, uno se tiene que imaginar para dónde va el mundo después de la pandemia, ¿no? Si algunos países se van a poner el corset, se van a cerrar, otros países se van a abrir. Es lindo, interesante ver para dónde va el mundo a partir de esta crisis, ¿no? Sí, y sin ningún lugar a dudas que es una de las preguntas más relevantes que nosotros nos estamos haciendo ahora. Va a depender de muchísimos factores, pero si nosotros nos guiamos por las tendencias, probablemente sea un mundo un poquito más cerrado. Más cerrado. Sí, sí, por las tendencias. En parte va a depender también de cómo se resuelva un conflicto que hoy quedó solapado, porque obviamente la pandemia acapara toda la agenda global, pero sin duda que nosotros ahí tenemos un conflicto solapado, que es el conflicto por el poder global que están llevando adelante Estados Unidos y China. Entonces, de cuán virulento sea ese conflicto, depende en parte también cuáles van a ser los grados de apertura y de flexibilidad que van a poder tener los países para manejar su propia política externa. Porque si ese conflicto se profundiza, si las tensiones entre Estados Unidos y China van hacia hacia un, digamos, crecimiento del nivel de la virulencia, no hay duda de que tanto China como Estados Unidos van a exigir alineamientos y va a quedar mucho menos espacio para una política exterior un poquito más soberana, ¿no? Porque obviamente en algún punto no va a tener que alinear con alguna de con las potencias, no va a quedar tanto espacio para los jugadores independientes y para las terceras posiciones. En buena parte, depende de cuál sea la escalada o no, en todo caso, de la tensión o distensión entre los Estados Unidos. Sí, sí, uno mira que inclusive Europa, no hablo de la economía, sino que al requerir un documento, un certificado vacunatorio para poder ingresar hoy a Europa, ya están pensando también en ese cierre que tiene. Pero lo veía Alberto Fernández hablando con el presidente de España, queriendo reflotar el acuerdo Mercosur, Comunidad Económica Europea, con algunas variantes, con algunos cambios, pero por lo menos queriéndolo reflotar ya que fue rechazado en la propia Europa, ¿no? Me Sí, parece... Sí, ese es un acuerdo que nació muerto. No hay ninguna manera que los productores rurales franceses, por ponerte un ejemplo, abran la puerta para que los productores argentinos o brasileños vayan a vender a precios mucho más bajos. Yo te diría que ese es un acuerdo muy poco probable, que si alguna vez se concreta, va a ser una cosa extremadamente lavadita, sin ningún tipo de impacto comercial profundo en las economías, porque imagínate que todos los productores rurales de Europa están en alerta. Digo, pero esto es lo mismo que ocurre en cualquier otro lugar del planeta. En Estados Unidos, que es el país de la libertad, en algún punto los productores de biodiesel o la Cámara de Productores de Biodiesel de los Estados Unidos le dijo a George Bush, sí. perdón, a Donald Trump y Biden. A Donald Trump, bueno, esto se terminó y la Argentina perdió un mercado de 1.600 millones de dólares anuales. Vos recordás durante el gobierno de Mauricio Macri que Argentina perdió el mercado del biodiesel, y repito, eran 1.600 millones de dólares anuales. Y habíamos perdido el europeo ahí, también. No, por supuesto. Y en algún punto apareció como una gran victoria poder venderle, qué sé yo, 50 millones de dólares de limones. Bueno, está claro que el acuerdo Unión Europea-Mercosur favorece de alguna manera, en alguna medida, a los industriales europeos porque les permite la apertura de un mercado con tasas arancelarias más bajas, con acuerdos para arancelarios más convenientes,
pero condena a los productores rurales de toda Europa a verse invadidos por la mercancía de los productores Claro. del Mercosur. Entonces, yo veo, ¿viste?, grandes complicaciones para que eso se lleve adelante, a pesar incluso de aquella comunicación famosa en la que estoy tratando de recordar el ministro de Relaciones Exteriores de Macri, ¿cómo se llamaba? Me Furi, acuerdo que era Furi, el petizo Fori llama a Macri a las 3 de la mañana llorando. llorando. Sí, ¿Se acuerdan, no? De sí, esa sí. comunicación donde le dijo, presidente, lo hemos logrado. Bueno, no han logrado nada, está claro. Y yo tengo grandes reservas con respecto a que ese sea un acuerdo posible. Gracias, Diego. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Gustavo, como siempre. Chau. Hasta luego. Diego Añaños.